Pues aquí comenzamos un nuevo episodio de nuestra saga de vinos, esa cultura del vino que estamos disfrutando esta andadura junto con nuestro sumiller de cabecera, como es habitual, cada semana aparece por aquí Manuel Fernández. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar hoy de un vino que generalmente solemos utilizar para brindar. Es un vino que tal, pero queremos que nos hables un poco si es así, cómo se descubrió este tipo de vino o este tipo de... Bueno, vamos a hablar hoy de espumosos. Pues muy buena, Rafa. Al principio, pues me sirve la iniciación que has hecho para romper uno de los grandes tabús que hay con este tipo de vinos. ¿Qué pasa con los espumosos? Que al final solemos probar de terminar con el postre o con el brindis. Cuando nos damos cuenta que la mayoría de los grandes champán, de los grandes cavas, Ujú. son brut. ¿Qué significa eso? Que es un vino que es totalmente seco. Entonces estamos haciendo un maridaje de un producto, de una alimentación que es dulce, Sí. con un vino que es seco. ¿Qué pasa? Que al final empieza a darte sabores amílicos, sabores muy metálicos en el cava, que te lleva a que a la gente diga, a mí no me gusta o en el cava o en el champán, no me gustan los vinos espumosos. Y no nos damos cuenta que a partir de Brut para arriba son vinos que son elaborados para que sean gastronómicos, para que mariden con el menú, Ujú. no para tomarlos O sea, con el postre. yo aquí me estoy quedando, como se suele decir, como dice ahora la gente joven, ¿no? Me estoy quedando todo loco. ¿Me estás diciendo que el champán no es para luego, sino que es para... ¿Estoy entendiendo bien? Cuando hablábamos el otro día de de vinos espumosos, hablábamos que cuando tú añades el último paso, que es el licor de expedición, Ujú. ahí a partir de ahí ya le das el azúcar residual que tú quieres que tenga ese vino. Sí. A partir de los Brut Nature, Extra Brut, Brut, un Brut no llega a 12 gramos litro de azúcar residual. Eso es un vino que es prácticamente seco. Si ese vino que es seco te lo llevas a un postre o te lo llevas a un final de comida, no le estás sacando el potencial que debería de sacarle a ese vino, incluso ese contraste de azúcares con, con azúcar, o sea, de azúcar del postre o de lo que estamos tomando al final, con el cava, puede ser que el cava deteriore y termine por no gustarte. Cuando si no lo tomásemos al principio, Ujú. el maridaje entre los primeros platos, o sea, la parte salada del menú, sí va a acompañar a ese tipo de cavas. Entonces, mucha gente te dice, es que no me gusta el cava. ¿Cuándo tomas el cava? Al final de comida. Claro, es que no te gusta porque la sensación de dulzor con la alimentación comparado con, con la sequedad del vino va Ujú. a hacer que no te guste. Yo creo que eso es un tabú importante que acabamos de romper. Ajá. Ese es uno de los objetivos de este espacio, ¿no? El hecho de ir conociendo, de ir eliminando barreras y tabús, como hemos comentado desde una primera instancia. Bueno, pues partiendo de esa base, lo he comentado al principio sin querer, ¿vale? En el sentido como bien has comentado, me encanta, ¿no? Como se suele decir, me encanta que me hagas esa pregunta, pues me encanta que hayas empezado de esta manera, hablando de los espumosos. Yo creo que lo primero, aparte de esa matización, de ese tirar al suelo ese mito, podemos comenzar hablando, ¿no? ¿Qué es un espumoso? ¿Cómo se inventa un espumoso? ¿Cómo ha Ya, llegado hasta nuestros días? ya en su momento ya hemos hablado de espumosos. Ahora voy a romper otro mito. Don Periñón no inventa el champán. O sea, Don Periñón lo que intenta es desarrollar el viñedo y de tal forma que se pierda la burbuja. Ujú. Estamos hablando realmente los primeros vinos espumosos embotellados con segunda fermentación surgen en Francia, en un clima frío, en el cual cuando llegaba el frío, si no había terminado de fermentar toda la levadura, Ujú. se dormía, no moría, se dormía. ¿Qué pasaba? Que cuando llegaba, cuando ese vino se embotellaba porque se pensaba que ya estaba totalmente fermentado, cuando llegaba a la buena temperatura, se reactivaba la levadura de tal forma que empiezan a explotar la botella de champán. Empiezan a explotar. Sí, porque claro, hay que pensar que nosotros llegamos, que lo hemos estado hablando antes, a una presión de 6,5 atmósferas. Que eso mucha gente no es consciente. Es la misma presión que tiene una rueda de camión, por ejemplo. Ujú.
Y volvemos otra vez a la historia. ¿Cuándo realmente se inventa o cuándo realmente somos capaces de tener champán como los conocemos actualmente? Durante la Guerra de los 30 años se empieza a soplar el vidrio, se deja la parte de madera que se necesitaba para construir barcos con carbón vegetal de tal forma que tú elabores botellas más fuertes. Y a partir de ahí seas capaz de mantener esa burbuja en la botella sin que llegue a estallar. A partir de ahí ya en el siglo XIX, con los estudios de Pasteur, ya se empieza realmente a comprender cómo se realiza una segunda fermentación, que ya hablábamos de ella. Tú tienes un vino base de unas variedades, cada denominación de origen o cada apelación de origen te va a decir las variedades que tú vas a tener, y a partir de ahí tú añades la levadura, azúcares, de tal forma que tú produzcas una fermentación igual que la que has hecho en el ácido inoxidable en la misma botella. Si tú eres capaz de mantener el dióxido de carbono dentro, tendrás burbuja. Dióxido de carbono, ya lo hemos hablado de la fermentación, es uno de los biproductos de la fermentación. Las levaduras se comen los azúcares, producen calor y producen dióxido de carbono. Antes me comentabas off the record lo mismo que hemos estado hablando de lo de las ruedas, que lo hemos comparado también con las de la bicicleta, con la de camión y toda la historia, la presión que lleva las atmósferas que lleva una botella de champán dentro, o un espumoso mejor dicho. Pero también me comentabas, venimos hoy a romper también mitos sobre las burbujas. ¿Qué me cuentas sobre las burbujas? Venimos, por ejemplo, a ver, ¿por qué traemos un Rioja? Pero en este caso un Rioja espumoso que sigue siendo cava. ¿Qué me cuentas? A ver, cava es de las pocas denominaciones en España que son suprarregionales, que abarca más de una región. Entonces tú, por ejemplo, el grueso del producto lo tendrás en la zona del Penedés, Sant Sadurní principalmente, donde están las grandes casas, Codorniu, Recadero, Freixenet, pero luego repartido por la península tendrás diferentes sitios o diferentes puntos en los que tú puedas estar elaborando cava como tal. En Extremadura tienes Almendralejo, en la zona de Valencia tienes Requena, Rioja puede producir cava. No solamente, ya estamos hablando de que Rioja ya no solamente son tintos, son blancos, sino que al mismo tiempo también tiene espumosos. Curioso. ¿Por qué se produce esto? Porque cuando entramos en la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, en el 86, hay diferentes puntos en los que se está elaborando este tipo de vinos y llamándole método champanois o champán español. Francia ya te dice que tú no puedes llamar a ningún producto champán, porque champán no deja de ser una región de Francia. A ver, tú en ningún momento que escuchamos algunas veces champán español, no. Es como si dijeras un vino de Andalucía elaborado en Francia. No, Andalucía solamente es una región de España. Champaña es una región solamente de Francesa. Francia que elabora vinos espumosos y que le pueden llamar método champanois. ¿Por qué? Porque en su momento desarrollaron esa segunda fermentación en botella de la que hemos hablado. Entonces llegaron a un momento en el que dijeron, bueno, pues vamos a llamarle cava. Muy bien. A partir de ahí, todos esos puntos en la península que estaban elaborando este tipo de productos podían entrar dentro de cava. Entonces es una suprarregional. Una suprarregional significa que hay varios puntos. Vale, vale. La siguiente sería Rioja, porque Rioja pilla parte del País Vasco, pilla Rioja y pilla Navarra. Y la tercera, principalmente, Jumilla. Jumilla se reparte entre Murcia y Albacete. Pero cava suprarregional. No he traído Rioja porque no quiero utilizar productos catalanes, que gracias a Dios tengo buenos amigos allí, buenos compañeros, y están desarrollando grandes productos, sino simplemente para que llamase la atención de esa elaboración que se produce en más de una región. Antes de descorchar la botella, que también tiene su qué, que me comentaba, hoy es que esto tiene su historia, esto no es de cualquier manera, y teniendo en cuenta la cantidad de presión que tiene la botella dentro, ahora lo vamos a ver, lo vamos a hacer aquí en vivo. Una pregunta que te voy a hacer, que muchas personas incluso los confunden, ¿vale? Sigue siendo un espumoso, pero dicen, no, yo es que prefiero el champán de sidra, o sea, la típica botella de sidra que también se utiliza mucho ahora en estas fechas que vienen ya ahora para Navidad, que no es lo mismo.
Estamos hablando del mismo producto, ¿no? Estamos hablando de un espumoso, pero de... Es que sidra es manzana. Tu sidra, siempre que tengas sidra, tendrás manzana. Y lo tendrás elaborado con un... No quería entrar ahí, pero bueno, ya porque lo has tocado, en el vino se llamaría un método ancestral. Sí. El método no es una segunda fermentación, sino que el vino, mientras esté fermentando, tú embotellas. De tal forma que el final de la fermentación, en vez de terminarlo en un inoxidable, lo terminas en la botella. Entonces tendrás burbuja. No sé si me explico. Sí. Esa fermentación, en vez de terminar un vino, te tener un vino base totalmente terminado y le añades ese licor de tirajes o azúcar y esa levadura de la que hablábamos, tú lo dejas terminar la fermentación. Esos serían los primeros espumosos realmente que se conocen en la historia. Muy bien. Que se termina la fermentación se termina en la botella. En este caso, hacer sidra, la tendrás como manzana. Muy bien. Eso es una cosa que habitualmente, ¿no? Decían siempre, bueno, el champán y el cava para la gente más pudiente, ¿no? La sidra para... y habitualmente ya lo que la gente suele utilizarlo es porque hay personas que les gusta más el sabor a la sidra y hay personas, como bien has comentado anteriormente, lo hemos dicho al principio, que generalmente se deja el champán siempre para el final, para brindar, para no sé qué, con los postres, cuando realmente no debería de ser así. Vamos a, si te parece, vamos a... Yo creo que en principio lo suyo sería aprender a leer una etiqueta. Venga, pues enséñalo aquí a la cámara, la etiqueta. Aquí, por ejemplo, en este caso... Un poquito más para acá. Aquí, ahí, perfecto, ahí. Perfecto. Ahí. Y la tirilla, que también es importante. Digamos, realmente la etiqueta es esta. La etiqueta de abajo. Sube un poquito la botella. Ahí, esa etiqueta. Esto es realmente la que te exige el Consejo Regulador. Sí. Tú aquí, y esta, bueno, ya la de frontal, que prácticamente te está diciendo lo mismo. Vale. Pero ¿qué tenemos importante aquí? La denominación de origen, en este caso Rioja, que sigue siendo cava. En este caso un genérico, porque no queremos entrar en marca. Brut, ¿qué significa Brut? Eso te iba a preguntar, porque eso lo he visto yo mucho en las botellas y tal, y digo, esto no sé lo que es. Hablábamos, que ya lo hemos comentado, hablábamos que cuando tú realmente degollas, retiras esa levadura, sí, que ya está muerta, que ya ha terminado su proceso, que ya está en autólisis, y le añades el licor de expedición. Bien. Tú tendrás diferentes niveles, llamémosle así, en el licor de expedición. Desde dosaje cero, que no tendrá ningún tipo de azúcar, hasta dulce, que se va por lo alto de los 50 gramos litro de azúcar residual. Brut, ¿qué significa? Que el vino está seco. Brut se sitúa entre 0 y 12. Generalmente los grandes cavas o los camas de más consumo son Brut. Y son vinos secos. Por eso hablábamos lo del principio, que ese Brut que tú tienes va a encontrar un vino seco en la botella. Vale. Tendríamos que llevarlo a dulce si realmente lo queremos llevar a final de comida, o hacer un brindis o con unos postres o con un after eight, con unos chocolates después. Vale. Ahí ya sí tendrías el contrapeso, los dos dulzores, el dulzor del vino con el del postre, con el del plato. Vale. Y otra parte importante sería método tradicional o método champenois, son sinonimias, que sería la segunda fermentación de la que hayamos hablado, segunda fermentación en botella. Y en este caso tendríamos un reserva. Anda. Reserva, en este caso, no es el tiempo que haya estado en barrica, porque en barrica puedes tener a lo mejor ese vino base, si la puedo fermentar o envejecer en barrica. En la reserva te lo marcan los vinos espumosos el tiempo que ha estado las levaduras en autólisis. Desde el momento que termina de consumir todos los azúcares en la segunda fermentación, el tiempo que tú vayas manteniendo esos azúcares, esas levaduras en el vino. Vale. En este caso, un reserva en cava son 30 meses en autólisis. ¿Qué te da Te da esa parte de bollería, esa parte de cremosidad, esa parte de que no te lo puede dar o que no te lo da un cava con menos envejecimiento. El cava, el genérico, son 9 meses y a partir de ahí ya tendrías con el del guarda superior, que sería 18 meses, el reserva, que nos vamos a 30, y el de cava de paraje seleccionado, que serían 36. Perfecto. El siguiente paso sería... Es que estamos ya casi sin tiempo. ¿Vamos a descorchar la botella? Vamos a abrirlo.
Que luego hay que beberse la botella, Manu. Luego hay que bebérselo. Siempre mucho cuidado, sobre Sí. todo cuando abrimos. Venga. La presión. Siempre con el Un dedo. poquito más para acá, échate un poquito más para ahí. Eso es importante, ¿no? Porque Esto es importantísimo. lo que se lleva mucho es moverla y que pegue el taponazo. Esto es importantísimo. Y luego un secreto. Esto se llama muselet. Sí. Siempre, que ya te puedes tirar la chulería, Ujú. abrirla, son 6 semivueltas. 1, 2, 3, 4, 5 5 y 6. y 6. Y ya lo tienes abierto. A ver, échate un poquito para atrás, que le estás dando al micro con el... ¿Perdón? Ahí. Ahí, perfecto. Se me emociona, Manu, se me viene para adelante. Ahí está. Bien. Y siempre, siempre con el dedo, gira la botella. O sea, con la mano de abajo se gira la botella. Sí. Bien. Yo ahora Sujetando- mismo ya tengo la presión, ya estoy notando totalmente la presión en la botella, Sí. pero no suelto. Vale. Y estás girando Y estoy girando la parte de abajo. poco a poco. Además se nota que está haciendo... Y simplemente un ruido Sí. suave, Sí. ya tenemos el Y vino ya está. descorchado. Que no tiene que ser el típico... ¡Pum! No. Y ahora... Y ahora servimos. Y ahora servimos. Perfecto. En principio, como cualquier vino, Ujú. daríamos a probar. Esto es importante, la caída que tenga, la corona que tenga. En este caso vemos que es una corona persistente, una corona que aguanta la burbuja. Daríamos a probar en este caso Al comensal. al ¿no? comensal. Ujú. Si dice la afirmación, pues ya serviríamos el segundo. Vemos como es fundamental ver cómo va cayendo la O sea, está saliendo... O sea, La ahí. corona. Perfecto. Esa sería la medida, ¿no? También, ¿no? Porque la primera ha sido un poco Depende. para el tema Yo, por de ejemplo, cata, por ejemplo. si esto sería de cata. Y ya el segundo toque sería al comensal, en este caso al anfitrión, pues terminar de rellenar la copa, más o menos, que se quedan 2 parejas. ¿Por qué utilizo este tipo de copas con este vino? Porque al final las copas de flauta, y generalmente las copas de flauta que nosotros tenemos en casa, Sí, la son típica de pequeñas. champán, ¿no? Que tenemos en casa. La típica de cava. ¿Qué te pasa? Que no te deja jugar con Hola. los aromas. Bien. Entonces tú tendrías este toque al principio, en el cual, bueno, en la fase visual ya estaríamos viendo que es un amarillo pajizo, como estuvimos hablando. En este caso, la caída de la burbuja, vemos que la burbuja en ningún momento desaparece, que sigue estando ahí. Ujú. Y ya se lo llevaríamos a nariz. Y a boca, nariz. ¿Por qué esta copa? Porque al final los volátiles en la otra copa los pierdes. Y en esta copa te deja, en este tipo de vinos, ir pues, jugando un poquito, removiendo la copa para que esos volátiles vayan saliendo. Los aromas volátiles que ya tienes. Se expande al ser la boca más grande, ¿no? Se expande, tienes más sitio. En una copa de champán no podrías hacer esto, no. Y te estarías perdiendo matices que se irían abriendo conforme el vino esté más tiempo Es curioso. en copa. Ujú. Muy bien. Bueno, pues con este descorche y con este servicio de espumoso en el día de hoy, que por cierto nos ha llamado mucho la atención, como nos ha comentado Manu, que es un Rioja, que siempre estamos hablando estamos hablando de cavas, estamos hablando de champán y tal, pero en este caso pues es un Rioja, además tiene un color bastante más clarito, ¿no? Que habitualmente un cava, por ejemplo. Lo que hay que ver también la Un poquito variedad. para atrás, Manu. Un poquito para atrás. Qué variedades van utilizando. Yo creo que al final aquí está también jugando con la Chardonnay. Según me dan nariz es un blanc de blanc, solamente con variedades blancas. Ujú. Es que eso luego depende, cada variedad te va a dar un aroma, cada variedad, no todas las variedades. El cupás clásico de un cava, en este caso sería Chalero, Macabeo, Parellada. Ujú. También le puede hacer la incorporación de Chardonnay. En tinto se entra últimamente el Pinot Noir. Pinot Noir, por ejemplo, le da mucha elegancia, le da más otra frutosidad que no le da la Chardonnay. La Chardonnay es más mineral, Ujú. es más, digamos, más notas más metálicas. Muy bien.
Pues hemos conocido, obviamente en profundidad no, porque si no tendríamos que estar aquí hablando mucho más tiempo sobre cada vino en este caso, pero por lo menos intentamos desde este espacio, intentamos que, digamos de alguna manera, tengamos esos conocimientos, en este caso incluso hasta detalles, ¿no? De que ¿cómo se llamaba? Muselet. El muselet, que es el capirucho este que lleva metálico habitualmente, que presiona el corcho hacia dentro de la botella para que con esa presión que nos comentaba Manu de 6 atmósferas no salga el corcho disparado, pues hasta 6 vueltas, ¿no? Que tiene este elemento. Cosas muy, muy interesantes, Manu. Nos emplazamos a la semana que viene y seguiremos conociendo más cositas. Perfecto. Y ya que se acercan las fiestas, esto es un vino perfecto. El espumoso siempre son perfectos para celebrar en familia. Bueno, pues Salud. despedimos el programa con un chupito. Venga, salud.